¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo charla donde hoy tenemos dos invitados de excepción, un canal que está empezando a hacer un muy buen trabajo de actualidad madridista, un canal además que yo estoy empezando a seguir mucho, que tiene, y ahora lo comentaré con ellos, algunas similitudes con lo que es la línea de contenido, lo cual la verdad me parece súper guay. Así que nada, vamos a hablar mucho del Real Madrid de básquet en este vídeo. Pero antes vamos a presentar, ahí los tenéis, a dos colegas y el Madrid, canal de YouTube, que os invito a seguir. Os voy a dejar en la caja de descripción el canal para que lo sigáis, ¿eh? Canal muy bueno. Ahí lo tenéis, Sergio, Jorge, chicos, bienvenidos, muy buenas. Muchas gracias. Muy buenas, Quique, ¿qué tal? Pues encantado de teneros aquí. Sergio ya había estado en el canal con varias charlas sobre el equipo, donde habíamos analizado pues casting de bases, distintas cuestiones del futuro del equipo, y creo que venís en una ocasión muy buena que ahora vamos a tratar. Pero antes, comentadme un poquito, ¿en qué consiste este proyecto de dos colegas y el Madrid? ¿De qué trata? Obviamente el Real Madrid, pero contadme un poquito. Bueno, la idea fue adentrarnos en este mundillo de YouTube, que a ambos nos gusta mucho, tratando lo que más nos gusta también a los dos, que es el Real Madrid, tanto fútbol como baloncesto. Y bueno, la idea era hacer algo, algo diferente, ¿no? Al final, el ser dos personas es algo que no se suele ver mucho en YouTube Real Madrid, ¿no? Y pues bueno, nos juntamos, hablamos un poco la idea y, oye, pues ambos estuvimos convencidos y hemos tirado con el proyecto adelante y de momento, pues, oye, estamos bastante comprometidos y con muchas ganas de seguir avanzando. Sí, básicamente somos dos amigos de la infancia, nos conocemos desde que tenemos 3 años, Qué bueno. del colegio. Y bueno, pues el objetivo es un poco trasladar las conversaciones que tenemos y pues, nuestros pensamientos del Madrid, de la actualidad, nos gusta el baloncesto, el fútbol, pues de todo lo que hablamos, pues trasladarlo un poco para que la gente lo pueda ver, nos pueda conocer y bueno, pues creemos que es interesante. Entonces, ese es un poco el objetivo. Sí. Veo que, bueno, habláis de básquet, he visto varios vídeos, también la actualidad del primer equipo del Real Madrid, momento además muy, muy activo, ¿no? Con todo el tema de fichajes, rumores y tal. Y de hecho, bueno, hablando de básquet, veo que incluso tenéis ya una colaboración en vuestro canal, para mí de mucha enjundia, ¿no? Habéis tenido a Víctor Colmenarejo, más conocido como Carusito, dentro de Twitter. Bueno, muy buena experiencia, ¿no? Muy bien, fue un vídeo que fue un gusto grabar, la verdad, además nos hizo mucha ilusión porque fue nuestra primera colaboración y como dices, ¿no? Al final es, dentro de Twitter Madrid, es un tío pues conocido que además pues habla muy bien, escribe muy bien y la verdad que quedó un vídeo a nuestro parecer bastante chulo. Jorge ese día no pudo estar, pero bueno, fue un vídeo que recomendamos que la gente vea porque a pesar de que es largo, pero se toca toda la temporada del Madrid de básquet y la verdad que el enfoque que pone Víctor es bastante bueno. Podríamos decir que Víctor escribe como habla como escribe. Porque es un tío que escribe muy bien, yo en Twitter le sigo y bueno, a nivel también de blog, él tiene un blog muy activo con toda la actualidad del Real Madrid. Así que muy bien, chicos, veo que habéis empezado fuerte, yo espero que os vayan bien las cosas, lo deseo de verdad, porque además a Jorge no lo conozco, pero a Sergio, que ya lo he ido conociendo, le tengo mucho aprecio, creo que es un tío honrado, currante, con capacidad, o sea que ahora es cuestión de tiempo y que las cosas fluyan. Ahí lo tenéis, ¿vale? Dos colegas y el Madrid. Suscribiros, que os lo dejo en la caja de comentarios y en la descripción. ¿De acuerdo? Ahí tenéis el canal. Echa la promo, vamos al lío, al tostado, al horno, porque estamos enfrascados en un momento realmente importante, muy importante. Yo no esperaba que así de entrada, ya os digo, no esperaba que fuera a ser tan totum revolutum, ¿no? Yo esperaba, pues, 3 fichajes, uno por parcela quizás, un interior, un exterior, Campaso, de base, que se da casi por hecho. Pero cuidado, chicos, porque puede que lo de Tavares genere un efecto un tanto nuclear o atómico en la plantilla del Real Madrid en el caso que se confirme la salida, que está por ver, por supuesto, pero es una posibilidad que está ahí. Sí, o sea, no sabemos hasta qué punto pues es
filtraciones por parte de la gente o hasta qué punto realmente se puede dar su salida, porque al final lo que es complicado es que con las cláusulas que suelen tener estos jugadores para ir a la NBA, tienen que pagar mucho dinero para ir, pues hasta qué punto puede llegar a ser cierto. Pero sí que es verdad que pues, se está hablando mucho, se está comentando mucho y la salida de Tavares sería una baja grandísima, vamos, la mayor que puede tener el Madrid ahora mismo. Sin duda, yo también tengo esa duda, ¿no? De hasta qué punto son filtraciones interesadas de la gente para tensar la cuerda en la renovación, pero no me huele bien el tema de Tavares. No me está gustando nada todo lo que está saliendo, porque ya sea verdad la información de que Portland le quiere, claro, en ese caso retenerle es muy difícil. Sea verdad eso, o aunque sea mentira, la manera en la que la gente, en caso de que esto sea mentira, esté tensando la cuerda, creo que eso, en cuanto a la relación Tavares-agente con Juan Carlos Sánchez, creo que eso no acaba bien. Algún caso se ha dado, el caso de Facu no salió bien, fue algo parecido, se tensó un poco la cuerda también, salió a mitad de temporada, no sé, está cogiendo un color que no nos gusta nada, la verdad. Y da la sensación también de que Juan Carlos Sánchez Lázaro, en ese sentido, también marca un poco lo que es el patrimonio del club, ¿no? A su manera, quiero decir. Tavares, presuntamente, todo esto lo ponemos un poco en presunción, también tirando un poco de vuestra teoría, que yo en parte puedo comprar, de que haya conflicto de interés de la gente, del entorno de Tavares, filtrar, aunque ya esto se viene barruntando de hace tiempo. De hecho, creo que en la génesis fue Nacho Duque en Marca. Hablo de memoria, puede que me equivoque. Pero de igual manera, lo que parece claro es que el Real Madrid no parece contemplar ahora mismo, que estamos grabando este vídeo a 4 de julio, que Edi sea uno de los 10 mejores pagados de Euroliga. Quiero decir, ahora mismo Tavares está, creo, si no confirmarme, chicos, en 1,7, 1,8, sí, valor neto. Estamos hablando que en Euroliga el top 10, lo que es el deadline del 10, está sobre 2. Sí. Y Tavares, vamos, creo que todos estaremos de acuerdo en los comentarios. Espero que me lo digáis también, gente, los que estéis viendo el vídeo. Tavares es el mejor center de Europa, el más dominante. Y aunque haya pivots que le hayan hecho daño en un momento determinado, como puede ser Jan Vesely, nadie duda de que Tavares es único. Y es que su salida, en caso de que se fuera, te cambia todo, la manera de jugar. ¿Veis que realmente, en este caso, el presidente de la sección no parece estar en esa labor de darle lo que quiere? Sí, lo que pide no parece desmesurado tampoco, teniendo en cuenta el jugador que es. Al final es el mejor pívot de Europa, es el jugador más dominante de la Euroliga. Y bueno, por lo que está pidiendo se entiende perfectamente. O sea, no me parece nada loco y yo creo que es el Madrid debería de dárselo. Sí. Yo opino también así. Yo creo que no está pidiendo una barbaridad. Por lo que leo, desde el club se ha pedido a la sección de baloncesto mesura con el tema de los contratos y los sueldos, pero, oye, a Tavares hay que darle lo que pide, porque lo que pide no es una barbaridad. Es decir, claro, si ahora Tavares te coge y te dice que quiere cobrar como Mirotic en el Barcelona, pues adiós muy buenas, porque eso es inviable. Claro. Pero te está pidiendo 3 netos, que dentro de lo que es el baloncesto europeo está en condición de pedirlo, porque los 3 netos los cobran Mirotic, Misic y Larkin, creo, y él está en ese escalón. Es que Tavares es un jugador de ese escalón en Euroliga. Entonces, claro, está en la condición de pedirlo y creo que el Madrid debería dárselo. Creo que para un club como el Real Madrid, igual supone hacer un esfuerzo en la sección, pues igual sí, pero un club como el Real Madrid debe hacerlo. No puede dejar escapar a Tavares por no querer darle 3 netos. Jorge creo que también lo ha dado con una clave ahí y creo que Sergio también un poco así lo has comentado. El asunto es el siguiente. Más allá de que sea filtración interesada o no lo de Blazers, la cuestión es que sin ello Edi tampoco ha renovado. Es decir, sin ese factor tampoco ha renovado. O sea, esté o no en la sombra de la NBA, no ha renovado. Y desde mi punto de vista, como sea cierto, en caso de que fuera cierto lo de Portland Trail Blazers, estamos hablando de que es probablemente la última oportunidad de Tavares de obtener un multianual NBA. Seamos sinceros, tiene 31 años, ya obviamente el siguiente contrato que firme sea en NBA, pues esperemos, ojalá en Real Madrid tiene que ser un contrato muy importante. O sea que estamos en un punto de inflexión muy importante, no solo de la carrera de Edi Tavares, sino de lo que es el conflicto y la capacidad competitiva del Real Madrid, el conflicto que genera
la salida de Tavares. ¿Pensáis que una franquicia como Portland Trail Blazers se puede de verdad poner serio, darle un buen salario? Por otra parte, es verdad que creo que a nivel ley no podría pagar los 6 millones o 7 millones de dólares, 6, creo que anda por ahí, no los podría pagar, pero sí que podría, digamos, pagarlo el propio Tavares. O sea, le pagaría a Portland y sería Tavares el que iría pagando, ¿no? ¿Veis a Portland realmente capaz de activar esta opción? Yo sí le veo capaz, como a cualquier equipo NBA. Al final, el tema del pago de la cláusula, igual que hizo Campazzo en su día, lo paga el jugador. El jugador va recibiendo un dinero de la franquicia NBA y es el jugador el que deposita ese dinero en el Real Madrid. Campazzo lo hizo a plazos y, de hecho, todavía le debe dinero al Real Madrid. Y en el caso de Tavares sería exactamente igual. No va a poner los 6 millones de una, porque no, eso es inviable, y sería a plazos. Pero yo sí lo veo realmente, o sea, creo que es una opción real. O sea, el tema es qué contrato le da Portland, porque por lo que leo, el Real Madrid creo que le ofrece hasta 2027 o 2028 a un jugador de 31 años, ¿eh? O sea, sería terminar su contrato 35. con 35-36 años. Es decir, el Real Madrid está apostando una locura por él. Y yo a Tavares con 35-36 años quiero verle, ¿eh? Sí. O sea, actualmente es el mejor porque... No, ahí ya cambia la cosa. Pero con 35 años, un jugador tan grande con esas medidas, quiero verle. Entonces, el Madrid está apostando por él muchísimo y quiero ver también el contrato que le ofrece Portland, porque no creo que Portland le ponga más de 2 años de contrato. Multianual es lo único que se ha dicho, multianual. Claro, es que se habla de multianual. Sí. Multianual, ¿qué es multianual? Más de un año. Más de un año. Hasta los pueden ser 2. 20 claro. años. O sea, entonces, bueno, no creo que le den más de 2, o en el mejor de los casos 3. Sí, y para mí también un poco la duda es saber lo que quiere Tavares de verdad, porque realmente es verdad que es su última opción de ir a la NBA, pero hasta qué punto, teniendo lo que tiene en Madrid, visto la importancia que tiene, a nivel también familiar, su mujer es española, no sé hasta qué punto tiene la motivación de querer hacerse un gran puesto en la NBA, teniendo en cuenta que también va a perder dinero con lo del pago de la cláusula. Entonces, bueno, vamos a ver si le interesa, si quiere aprovechar esa oportunidad o qué va a hacer realmente. Pues ahí está la cuestión. Momento importantísimo, punto de inflexión, porque, claro, de tener a no tener a Tavares la próxima temporada lo cambia todo. Es verdad que Portland podría hacer otra cosa, que es intentar garantizarse a Tavares en 2024, no abonar la cláusula, Eddie quemar el contrato, el Madrid dejar de alguna manera, pues obvio que el mejor pívot de Europa siga en tu equipo y ya tú prevenirte con tiempo y de alguna manera tú ya trabajar con agentes, con agencia para intentar buscar con tiempo un pívot que obviamente como Tavares en nivel FIBA va a ser complicado, pero que te pueda hacer las labores importantes de un equipo como es el Real Madrid. Yo esa teoría no la descarto, de hecho. Bueno, el caso más parecido que hemos tenido, que no fue de la misma manera, pero bueno, se sabía ya que iba a ir a la NBA, fue Luka Doncic en la 17-18. Se sabía que se iba a ir y se fue en la 18-19 al ganar la Euroliga al Real Madrid en Belgrado. Ya se sabía después que Luka, pues casi al 100%, iba a irse rumbo a la franquicia de Mark Cuban. Vamos a hablar de el posible relevo. Posible. Ya se está hablando de él. A mí me parece un jugador muy interesante. Hablamos de Billy Hernán Gómez. Aquí, de hecho, por ejemplo, lo estáis viendo, Mateo Andreani de Basket News, pero en distintos medios, a nivel nacional e internacional ya se está comentando. Sería la opción que barajaría el Real Madrid en el caso de que se activara la opción Tavares NBA. ¿Qué os parece a vosotros, claro, pasar de Tavares? Pongamos este escenario, insisto, escenario que se le quiere confirmar, pero bueno, nunca se sabe en la vida. Billy por Tavares, ¿qué os genera eso? Así, a bote pronto. Bueno, la verdad que, a ver, visto que si se va Tavares, de las mejores opciones que podrían venir, pues está claro que es Billy. Lo que sí que es cierto es que es un pívot completamente diferente a Tavares. O sea, al final, Tavares es un jugador de 2'20 que centra su juego principalmente en la defensa. Yo creo que Billy no es tan buen defensor y sí que es verdad que tiene más movimientos en el poste. O sea, la manera de jugar sería diferente, claramente. Lo que pasa que, bueno, pues a ver, visto el mercado, si se va Tavares, seguramente sea la mejor opción. Sí, yo también opino igual. Creo que en caso de que se vaya Tavares, la mejor opción es Billy Hernán Gómez.
y es mejor opción porque es una opción. Es decir, ahora mismo Hernán Gómez no tiene equipo, está esperando a ver qué ofertas le llegan de la NBA porque, bueno, creo que es sabido por casi todo el mundo que a los Hernán Gómez les encanta Estados Unidos, o sea, no sé por qué, pero les gusta aquello, les gusta el rollo americano, están encantados allí a pesar de sus pocos minutos y demás. Pero les gusta la NBA, están cómodos allí y no parece que tengan realmente intención de marchar. Siempre se habla de una posible vuelta porque por nivel estamos todos deseando verles jugar en Europa porque son dos jugadores que en cuanto a baloncesto están totalmente desaprovechados, es decir, no están jugando allí y aquí en Europa serían muy buenos ambos. Y en el caso de Billy, creo que sería el mejor relevo posible para Tavares. Hernán Gómez creo que dominaría en la Euroliga igual que domina los Eurobaskets, ¿no? Entonces... sí, lo mejor... Sí. No, dale, Sergio, dale. Perdónate por ti, Quique, pero si tengo que elegir entre Tavares o Billy, yo me quedo con Tavares. Creo que es mejor jugador Tavares o al menos, no sé, en el Real Madrid está probado que nos va muy bien con Tavares, ¿no? Entonces existe ese miedo a que se vaya y a lo mejor a probar algo diferente. Pero de venir algo diferente, la mejor opción es Billy, sin duda. Hay gente que pensará mejor que Tavares se vaya ahora y que el Real Madrid se garantice la cláusula de pago que tendría que abonar salida el pago de salida NBA. Y hay gente como yo que piensa más vale Tavares un año que no tenerlo. Yo soy de la teoría de más vale exprimirle un año más a Tavares que esos 6 kilos. Pero bueno, eso... Ahí te llevo una contraria, Quique. Ya, sí. Porque si 100% Tavares se va a ir, prefiero no tener... Si 100%, es decir, ahí me pones el escenario en el que se va a marchar. Prefiero recibir 6 kilos y no tenerle un año que se vaya gratis Tavares, ¿eh? Que se vaya gratis Tavares es una faena para el Real Madrid. Que se vayan sí es una faena, pero si se va y recibes 6 kilos, esos 6 kilos te dan posibilidad de poder ofrecerle un gran contrato, por ejemplo, a Hernán Gómez. Sí, también. Tavares... Cuidado. Sí, estoy de acuerdo en esa parte. Lo que pasa es que, claro, está el apunte deportivo futuro y el apunte deportivo presente. Y el no tener a Tavares un año más, pudiéndolo tener también a la hora de optar Euroliga y tal, Tavares es un factor absolutamente decisivo que él mismo ha dominado la zona. El no tener a Tavares cambia todo. Cambia absolutamente la manera de jugar. Es decir, no tener... Porque Tavares... Y esto lo he dicho en un vídeo que he colgado hace un rato en el canal, no es lo que genera en forma activa, sino de manera pasiva, desde los elementos intangibles. Tavares no es solo 15 puntos y 9 rebotes por partido. O sea, Tavares es eso en Euroliga, pero también lo que genera a defensa en el sentido de jugadores exteriores que a lo mejor en un momento determinado, como el Chacho Rodríguez o Jul, pueden permitirse que tengo a Eddie detrás, que no tenerlo. Eso es un problema porque el equipo, digamos que la sinergia, las dinámicas, porque Tavares es un tío que se chupa 25 minutos por partido. Al final, 25 minutos son con Eddie, o más a veces, o más, o 30 y tantos, sabiendo que tienes al guardaespaldas, al ogro cubriéndote el aro. Ahí, si Tavares no se va, eso te cambia absolutamente todo. Por eso digo que a mí me parecería traumático. ¿Por qué es traumático? Por lo que aporta individualmente y colectivamente las stats, pero también lo que aporta en el pasivo del equipo, en los aspectos no tangibles. De ahí es tremendo. Lo de Billy a mí me parece una muy buena opción dentro de lo potable así a vista de pájaro. Es verdad que, bueno, lo que habéis dicho, ¿no? Los Hernán Gómez les gusta América y no han rascado mucho. En el caso de Billy ha rascado un poquito más, ¿no? Como rotación de Valanciunas en Pelicans. De hecho, ha tenido algún momento decente, de buen baloncesto, es verdad, donde ha destacado es con España en el último europeo. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? No sé si queréis comentar alguna opción que os gustara aparte de Billy dentro del center, la que más o menos la que más os gusta. Aparte, ha sonado. No hay grandes opciones reales que acaben contrato. O sea, no vas a poder sacar a pivots de sus equipos mediante cláusula o pago de dinero y realmente no hay muchas opciones. En el mercado. A mí me encanta Jan Vesely, pero es imposible, evidentemente. Milutinov, por ejemplo, es otro jugador que a mí me gustaba. No le he podido seguir mucho. ¿Quién, perdona? Milutinov. Milutinov. Bueno, Milutinov sería una gran opción, pero ya ha fichado por Olympiacos. Claro. Siendo agente libre, ya le ha cogido Olympiacos.
más pivots. Bueno, Sanli, por ejemplo, es agente libre, pero va a ir a Fenerbahce, parece. Claro. Y es que no hay grandes opciones. Creo que es o Billy o a pasarlo muy mal. Sí, a mí hay una cosa interesante que dice Pablo Laso en el libro que ha sacado hace poco de la biografía, que él reconocía que para él Billy era un jugador que debía estar como 14 o 15 años en Madrid y ser un jugador leyenda. Lo dice antes, o sea, como que lo pensaba antes de que fuese a la NBA, pero que Billy prefería la NBA porque eso le gustaba mucho y al final pues es un reto para cualquiera, ¿no? Pero es interesante porque, bueno, al final que Pablo Laso le vea como una leyenda así, pues, no sé. Está... Y eso que con él, digamos, no fue un jugador, Billy, que, digamos, la rompiera, porque no es así. Billy en el Madrid no la rompió. Era un jugador de momentos, en la 15-16 recuerdo, pero no era un jugador que digas, domino la zona. Yo le recuerdo algunos partidos de buen nivel, pero era un recurso dentro de la segunda unidad. Pero es que Billy se nos ha hecho hombre. Os voy a poner otro nombre encima de la mesa que ha sonado también. Es que, claro, ojo, se habla mucho de Tavares, pero se ha hablado también de Gerson Yabusel, que obviamente no tiene nada que ver y no sería tan traumático porque no hay ningún jugador del valor Tavares, pero Yabusel es el 4 titular para bien o para mal, con lo bueno y con lo malo que tiene. Que a mí hay cosas que me ponen muy nervioso baloncestísticamente. Pero eso sí que ya sería muy rompedor. Sí. Perdona que te corte, Quique. Teniendo en cuenta que ahora mismo el 4 pues es una posición que el Madrid no va precisamente sobrado, si encima se te vaya Yabusel, pues sí que creo que tienes un problema. Porque tendrías que hacer experimentos con algún jugador, como puede ser Zonja o algún jugador así. Deck pasarlo al 4, seguramente. Deck pasarlo al 4 definitivamente, pero ojo, y que vuelve en octubre, en principio, ¿no? Más o menos habla de la lesión. Ahí a lo mejor hay alguno visto por Twitter que piensa en los Hernán Gómez Brothers, en Juancho y en Billy. Podrían ser, los dos son viables. Por dinero ya... O sea, a mí, a ver, lo de Yabusel, la verdad que le doy poca credibilidad a esa información. Es verdad que, si no me equivoco, Eurohoops lo comenta y Eurohoops, a mi parecer, es una fuente fiable, pero... No sé, es que no veo a Yabusel en la NBA, sinceramente. Creo que no está siendo tan diferencial en Europa como para que una franquicia quiera venir a por él. Recordemos que tiene contrato hasta 2025, tendría que haber también pago de cláusula de rescisión. O sea, me parece muy complicado que una franquicia NBA apueste por él. Al final hay jugadores, Besenkov, MVP de la Euroliga, Vasilije Micic, MVP de la Euroliga, exportando. Pero es que está viendo mucha gente que se está empezando, grandes jugadores Euroliga, Besenkov, Micic, vamos a ver Tavares, no sé si es un aviso para navegantes. Son marchas normales, es decir, son las marchas que han ocurrido toda la vida en el baloncesto europeo a la Euroliga. MVP de la Euroliga, Luka Doncic, evidentemente se va también porque era joven y era jugador de draft, ¿no? Pero, no sé, Juan Carlos Navarro en su día se fue, Vasilis Spanoulis en su día se fue, Saras Jasikevicius se fue, Milos Teodosic, Nando De Colo, son jugadores que se acaban yendo todos, porque... El Chacho. En este Chacho, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Uy. Y aquí hay que... No quiero hablar de esto, porque el vídeo no va de esto, pero valoremos a Sergio Llull, que es el único que no se ha ido de toda esta panda de jugadores, estrellas de la Euroliga, que no se fue, ¿no? Y decidió quedarse en su Real Madrid. Pero es normal, entonces... que se vaya Micic, Besenkov, Tavares lo ve normal. Yabusel me parece más extraño, aunque ya haya tenido... su paso es un tío con mercado, yo creo. Yo creo que puede tener un mercado limitado dentro de un roster de 9º, 10º jugador. Puede sacarse ahí un contratillo. Además, Yabusel, bueno, si no me equivoco, estuvo en Boston. Sí. En Boston Celtics, donde ahí se hizo popular el apodo de Osito Feliz, ¿no? ¿no? De Yabusel. Bueno, no sé, yo sí que le veo un estilo bastante NBA. Hay que tener en cuenta también una cosa, no sé si lo habéis pensado, pero Yabusel, con todos los capítulos que ha tenido, yo creo que es un jugador que no sé si se siente del todo cómodo ahora mismo en Europa, con todas las cosas que ha pasado, ha tenido capítulos, el año pasado tuvo capítulo ya, en todo lo de Tomás Hurtel, también él estuvo por ahí. Es un jugador que ya ha dejado por ahí, y a lo mejor él dice, si hay una oferta de NBA, yo sí me la creo, que él esté considerando un retorno a la NBA, él. Sí.
Sí, Una cosa es que encuentre un contrato garantizado. Y... No, él seguro. Yo creo que él seguro que considera volver a la NBA porque, como tú dices, es jugador que por estilo de juego sí que pega en la NBA y al final todo jugador yo creo que su deseo es jugar allí o algún día volver si ya estuvieron, como es el caso de Yabusel, ¿no? No sé, eso sí puede ser verdad, que él esté considerando ofertas o que la gente quizás esté preguntando allí en Estados Unidos alguna franquicia interesada. Lo que me cuesta a mí creer es que llegue una franquicia y pague una cláusula de rescisión al Real Madrid para llevarse a Yabusel. Creo que no sabemos qué cláusula tiene, ¿no? No sé, tan bueno, ha demostrado tanto en Europa como para que una franquicia NBA llegue y pague cláusula. Otra cosa es siendo libre. Siendo libre me lo creo 100%. Pagando una cláusula, que entiendo que hay cláusula evidentemente porque tiene contrato hasta el 25. Pues sí, pero a lo mejor puede tener una cláusula más baja, que el Madrid haya garantizado menos que Tavares, porque es un jugador diferente. No sé si ha habido por ahí algo, ¿eh? Si se va, no me parece ningún drama, ¿eh? Sí, no, sería obviamente pues, más fácil de solucionar que la baja de un tío como Tavares. Jorge, no sé cómo lo ves. Esto de sí, bueno, ya que has mencionado a Juancho, pues a ver, a mí me parecería increíble poder traerle. Me parece un jugador al final que siendo de Madrid, viendo que no cuenta con minutos en la NBA y demás, pues sería su relevo perfecto en el 4. Y yo creo que al final se va a acabar dando. No sé si este año o cuándo se va a dar. Yo creo que también. Juancho está destinado a jugar en el Madrid, eso es lo que pienso. Ojalá. Pero no solo Juancho, sino también Billy. Pero no sé de qué manera. Lo que pasa es que Tavares puede acelerar todo. También porque económicamente el Madrid percibe un dinero, aunque sea troceado, pero tiene un dinero garantizado, teniendo en cuenta que Billy ha estado cobrando 2,5 o por ahí aproximadamente. Es un salario importante. O sea, en la NBA no, pero en Europa sí. Y en el caso de Juancho también ha estado cobrando un buen salario en NBA. O sea, podría ser el momento. Son salarios que son asumibles para el Real Madrid. Es decir, si el Real Madrid está negociando con Tavares precisamente en unos 2,5 netos, que Tavares quiere 3, el Madrid igual no pasa de los 2 y pico, al final es lo que está cobrando Billy, 2,5, y Juancho creo que por ahí incluso menos, ¿no? Entonces, bueno, son salarios asumibles. Ahora, si Tavares acaba renovando por el Madrid, nos podemos olvidar de Billy Hernández. No, ahí ya sí. O sea, al final, si Tavares firma un contrato largo hasta el 27, Billy Hernán Gómez no va a venir a ser Vincent Poirier, para que nos hagamos una idea. O sea, Billy Hernán Gómez es pívot titularísimo de cualquier equipo de la Euroliga. Y si no es en el Madrid y se cansa de Estados Unidos, tendrá contrato. En Olympiacos, en Efes, en el Barça, en donde sea. Pero... No, yo lo de Billy lo digo en el caso de que Tavares salga. O sea, yo digo, si Tavares sale, Billy está destinado a jugar en el Real Madrid. Hará un esfuerzo el Real Madrid. Billy y Juancho van mucho al Wizzing. Tienen relación con vestuario Real Madrid, con jugadores españoles, Chacho, Yul, Rudy. O sea, creo que su asiento en el banquillo, quiero decir en el banquillo, pero jugando mucho. Me refiero en el banquillo, en el vestuario. En el vestuario se adaptaría muy rápido. Serían fichajes muy interesantes. A ver, esto de momento es elucubrar, porque vamos a ver cómo avanza todo el asunto de Walter Tavares, pero el Real Madrid tiene que mirar cosas, porque lo de Tavares pinta como pinta. Yo, sinceramente, insisto, cerrando este capítulo, que creo que Tavares tiene chances de verdad de poderse ir, sea por una motivación de mucho que le puedan dar o porque el Madrid no cumpla, porque ya lo hemos visto con Campazo, porque por lo que sea ahí no se entiendan las partes y ve un poco ese periodo, ese proceso, ¿no? Hablando de lo que tenemos y parece que vamos a tener. Facundo Campazo es el primer fichaje que se da por hecho. Se está tardando en anunciar, pero bueno, una alegría, ¿no? Facundo Campazo, a los 32 años, a mí me hubiera gustado verlo un poco antes, después de su vuelta, un par de añitos antes, pero más vale tarde que nunca, ¿no, chicos? Por fin llegaría a un base de nivel Euroliga. Y eso, de nivel Euroliga no, de nivel Euroliga top, de base top 3. Williams Goss lo hizo bien, pero Campazo es otra cosa. Sí. Yo fíjate que creo que no se está valorando tanto la llegada del Facu, porque como que ya se da por hecho, se habló mucho ahí en su momento y no se está valorando lo suficiente la figura del Facu. Al final, Facu es un jugador top Euroliga, es uno de los mejores ahora mismo, le da un salto de nivel con respecto a Goss y no por ya darse por hecho es menos importante. Así que hay que valorar mucho la figura del Facu.
Totalmente, es un fichaje top dentro de la Euroliga, es de los 3 mejores bases de Europa y hombre, el Madrid da un salto de calidad respecto a la posición de base que hemos tenido en los últimos 2 años, siendo Williams Goss un buen base, porque era un buen base, pero Facu Campazzo es muy buen base, es de lo mejor que hay, o sea que el Madrid ha hecho, esperemos que se oficialice pronto, pero ha hecho un fichaje muy, muy importante. Pues sí, y yo creo que está testado, garantizado, creo que va a funcionar muy bien, a nivel baloncestístico es un jugadorazo profesional, creo que nos va a dar mucho en defensa, parte creativa que nos viene muy bien, y con jugadores de pick and roll se va a manejar fenomenal, pero también a los exteriores los va a mejorar. Espero poderle ver rápido con Dec, que es una pareja que ha funcionado muy bien en el Real Madrid con Argentina, también eso creo que es algo que nos va a gustar mucho. Y quería preguntaros por, digamos, lo que es las dudas, las incógnitas. Hay incógnitas en la línea exterior, porque aparte de la salida de Nigel, que es Nigel por Facu, no hay mucha historia. Pero, ojo, porque Adam Hanga se ha ido y es una baja sensible en varios aspectos del juego y que dependiendo cómo se sustituya, me acuerdo cuando se habló de Kevin Panther, de ese día loco, que decíamos, ojo Panther, pues es un gran movimiento. Pero al final ha renovado. O sea, que cuidado con este movimiento porque el Madrid perdió a Jeff Taylor en lo defensivo, ha perdido ahora a Adam Hanga, ha perdido a Nigel Williams-Goss, pero Campazzo solo cubre un poco. No sé si la línea exterior defensivamente sufre un poco y a ver qué perfil de jugador veis vosotros ahí que pueda encajar. O por tipología, no un nombre concreto, pero a lo mejor tipología. Sí. No sé. Yo, mira, te voy a decir un nombre, ya que estamos, aunque realmente no está sonando ninguno, estamos muy perdidos, no sabemos qué tipo de fichaje puede hacer el Madrid, no ha sonado nada. A mí me gusta mucho el nombre de Alberto Díaz, el jugador de Unicaja, el base de Unicaja, que bueno, ya ha estado en la selección española, lo ha hecho muy bien. Es un grandísimo defensor, un jugador de rol que vendría para ocupar un papel secundario. Es cierto que es base y el Madrid ya tiene sus bases completos y no sé muy bien lo que va a pasar con Carlos Alocén. Pero sí que es un base que me gusta bastante y podría ser una opción, aunque es verdad que hay que pagar la cláusula y no sé hasta qué punto es factible. Pero bueno. Sí, yo en línea exterior realmente un perfil Hanga creo que al Madrid le ha venido muy bien estos años, ese Jeff Taylor, Adam Hanga, pero es que no parece que en el mercado haya nada que al Madrid le convenza o que tenga nivel Real Madrid, no sé, a mí me huele que ante la imposibilidad de poder vender a Alberto Abalde, porque creo que no van a llegar ofertas por él con un pago de dinero, seguramente hay equipos que le quieran, pero pagando un traspaso me huele que no. Creo que el Real Madrid ve en Alberto Abalde esa figura de exterior capaz de defender desde la posición de 3 hasta la posición de base. Entonces, creo es que a Chus Mateo no le termina de convencer, lo ha tenido muy, muy apartado, ¿no? Está claro, sí, es la cosa, que a Chus Mateo no debe ser que no le gusta, pero es que yo lo siento mucho, es un jugador con contrato y es un jugador que para ese rol es válido, es válido. O sea, Alberto Abalde no es ningún paquete. Alberto Abalde está teniendo unas temporadas malas, estas 2 últimas. Su primer año en el Madrid fue bueno, cargó con la responsabilidad de tener que poner la calidad en ataque también, y este año con la llegada de Musa, Gerson y demás, pues ha caído mucho, evidentemente, porque es peor jugador ofensivo que esos. También alguna lesión, ¿eh? Ha tenido también lesiones por medio. Pero de verdad, en ese perfil de jugador de plantilla que te sale a defender a perfiles desde el alero hasta bases, creo que es un jugador que el cuerpo técnico del Madrid tiene la obligación de aprovechar. Vamos a ver, podría ser su oportunidad de exprimir lo que le queda. Le quedan 2 años a Alberto Abalde de contrato y de esa manera conjugar la línea exterior con Fabián Coser, con Rudy, con Gerson ya y con Janan Musa. Pero es verdad que surgen dudas, al igual que en el 4, porque ahora mismo sin Randolph, sin Cornelí, está el Lillón, pero Yabusel como único 4 específico de valor titular Real Madrid. El Lillón, creo que Mateo no lo trató muy bien en el rush final, cuando en Euroliga lo hizo muy bien, no le metió, pudo meterle en defensivo, en sistema defensivo con Mirotic y no lo hizo. No sé, ¿no tenéis una sensación como de que de repente puede que lleguen 2 jugadores o puede que lleguen de repente 4 o 5? O sea, todo muy raro. Otras temporadas de repente Trey Tompkins, fichado, el otro tal, y aquí estamos un poco así a verla venir ahora mismo.
Sí, o sea, realmente estamos bastante perdidos. No creo que lleguen muchos jugadores, eso sí es verdad, yo creo que llegará como mucho 1 o 2, pero estamos muy perdidos en qué posición se va a reforzar, si se va a reforzar en el 4, si se va a reforzar con un alero tirador o con un jugador, un perfil más defensivo. La verdad que no sabemos por dónde pueden ir los tiros porque tampoco están sonando nombres, entonces es complicado. Kai Guy se quitó de cobertura porque se va con Sergio Scariolo, ¿no? A la Virtus, creo que ya fue así, y era un nombre que sonó, pero... Sí, es que no hay nombres. Lo que nosotros tenemos claro y lo analizamos en el vídeo, por ejemplo, del base y los demás vídeos que vamos a ir sacando en el canal, es las posiciones que debe mejorar el Real Madrid. Ahora, los nombres exactos con los que se han de mejorar esas posiciones, no tenemos ni idea porque no está sonando nada. Nosotros sacamos nombres, cosas que son factibles, cosas que no lo son tanto, pero es que no está sonando nada y no sabemos realmente por dónde nos va a salir el Madrid. Yo estoy con Jorge en que en caso de que lleguen más fichajes, como mucho 1 o 2 más. No creo que más. Habrá que ver, ¿eh? Habrá que verlo porque eso es un verano importante y sobre todo dependiendo de Di Tavares que tome la determinación de cruzar el charco. Yo por eso digo lo de 4 o 5 porque si se viene Campazo y se viene por otra parte también un jugador, la línea exterior y se valora a lo mejor un 4 con un perfil un poquito más secundario, pero se va a Tavares y gira por un 5 y lo de Yabusel. Bueno, suenan muchas cosas. Eso es. Vamos a ver cómo termina el asunto, chicos, pero ha sido un auténtico gustazo de teneros en esta charla madridista de básquet. Deciros que estáis invitados para futuras ocasiones para poder charlar, ¿de acuerdo? De todo lo que es Real Madrid, básquet, fútbol, lo que queráis. Y veremos cómo termina el asunto de fichajes que iremos comentando. 2 colegas y el Madrid, ¿eh? Ahí los tenéis en YouTube, ¿de acuerdo? Easy, fácil. 2 colegas y el Madrid. Os suscribís aquí, le dais a suscribirme, ¿vale? Si no lo hacéis aquí, pues lo hacéis por la caja de descripción que os he dejado ya el canal para que lo sigáis, ¿de acuerdo? Hay que apoyar los canales, además, que hacen buen contenido de calidad para que vayan creciendo. Jorge, Sergio, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por estar en el canal. Nada, gracias a ti. Nada, decir que este vídeo está en ambos canales, lo tenéis en 2 colegas y en Madrid y en Madridismo al día. Y por nuestra parte, decir lo mismo. Ha sido un placer tenerte también en el canal, Quique. Yo, por mi parte, ya sabes que también te tengo aprecio. Te agradezco las palabras que has tenido hacia nosotros y hacia mí. Y nada, te veremos más veces por el canal con total seguridad y ha sido un verdadero placer. Jorge. Nada, un verdadero placer. Muchas gracias por atendernos también, por darnos esa visibilidad. Y la verdad que hemos estado muy a gusto. Así que nada, todo el mundo a seguir a Madridismo al día. Eso es. Ahí está. Ahí cojo el testigo también para estar ahí con vosotros en 2 colegas y el Madrid. Chicos, como siempre, cerramos con una a la Madrid. Chao, chao. Hasta luego.